Libro de Samuel, capítulo 15, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estos textos los quiero solamente utilizar para poder comenzar a predicar este mensaje, porque van a haber diferentes cosas que voy a tocar que no son necesariamente en estos versículos, pero estos versículos nos van a dar un poco de luz. Entonces dijo David a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresuradamente él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decida. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu trono, Señor, y te pedimos misericordia para este día. Te pedimos que tú, Señor, nos uses para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. En esta hora yo te ruego, Padre, que sea tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, bendiciendo la vida de aquellos que van a escuchar, Señor, esta transmisión este día, de aquellos que van a estar de alguna manera conectados, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú les bendigas de una manera especial y que tu Espíritu, Señor, pueda tocar nuestra vida, pueda hacer sentir su presencia con nosotros, Señor, mientras hablamos tu palabra. En esta hora yo pongo en tus manos este tiempo y te pido que tengas misericordia y que este día pueda ser de bendición. Desde este momento te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, como lo decía, hermanos, David se está enfrentando ahora a una situación bastante difícil en su vida. Creo que en toda la vida de David no vamos a encontrar una situación más difícil que esta que él tiene que atravesar. ¿Y por qué es tan difícil? Porque es una situación que se da con su hijo. Yo pienso que si hay algo, amados hermanos, que sería muy difícil, aún para mí, es difícil de poder concebir, de poder entender, es como Absalón, como su propio hijo se levanta y se subleva y persigue a su propio padre. Y yo creo que todas esas cosas nos hacen a nosotros reflexionar de lo difícil que es para un padre enfrentarse a que un hijo le falte el respeto, a que un hijo se vuelva contra él o contra ella, en los casos de las mamás. Pero ahora estamos viendo acá a un hombre, a Absalón, tratando de matar a su padre. Y ahora, si nosotros nos vamos al libro de Salmos, vamos a encontrar el Salmo capítulo 3, si no me equivoco, donde David dice: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahora, ese salmo en particular se escribió en esta época de la vida de David. Lo que quiero hablar en este día es la actitud que tomó David, las cosas que él hizo en su momento de mayor prueba, las actitudes que él tuvo al momento de enfrentar esta situación difícil. Hermanos, nosotros como David estamos enfrentando una situación bastante difícil. Pienso que quizás no tanto como esta situación, porque la situación de David tiene un toque sentimental. Hay sentimientos y emociones envueltas que no tenemos quizás nosotros en este tiempo de pandemia. Pero tenemos que extraer de acá, de esta situación, los principios y observar lo que David hizo como siervo e hijo de Dios, lo que él hizo para poder atravesar toda esta prueba que le estaba pasando, lo que él hizo en su vida en medio de toda esa prueba. En primer lugar, cuando nosotros nos vamos en el capítulo 15, dicho sea de paso, hermano, esto solamente es una extracción de una enseñanza que hace algunos años compartí acerca de las divisiones. Y les he dejado el link en la descripción de este video para que usted pueda ir a ese video en particular de las divisiones y pueda estudiar más el proceso de la división, los que causan las divisiones y las consecuencias de la división. También ahí va a encontrar parte de lo que voy a hablar en este día, de lo que el siervo de Dios hace en medio de la división. Pero está muy bonito, está muy interesante el tema, así que les he dejado el link al video de YouTube para que ustedes puedan ir y escuchar. Se impartió en Iglesia Peniel en Oklahoma.
Así que si usted puede escucharlo, pues sería una bendición. Muy bien, si nosotros nos vamos en el verso 24, nos damos cuenta de que cuando David sale huyendo, porque Absalón lo está persiguiendo, se van detrás de David ciertas personas importantes, aunque otro grupo importante se queda también con Absalón. Pero la palabra del Señor dice así, en el verso 24 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después de todo lo que el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Porque eso tiene cierta importancia. Note lo que David dice. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Muy bien, del verso 24 al verso 26, nosotros encontramos de que Sadoc, que era el sumo sacerdote o el sacerdote de la época, agarra el arca del pacto, fíjese en esto que tremendo, junto con los levitas, y llevan el arca del pacto, y le dicen, David, aquí, rey David, aquí venimos con el arca, y David dice, no, vuelvan el arca al tabernáculo que hemos hecho, déjenla ahí, que si Dios tiene misericordia de mí, yo volveré y voy a ver otra vez a su tabernáculo y también veré el arca. En primer lugar, lo primero que tenemos que notar en esto es de que, hermanos, el arca significaba una cosa tan importante para los israelitas, tanto así que en las guerras se utilizaba también el arca del pacto. ¿Se acuerda cuando rodearon los muros de Jericó? Que Josué estaba dando vueltas junto con el pueblo alrededor de los muros y que los levitas llevaban el arca del pacto. Aún cuando iban a cruzar el río Jordán para llegar a Jericó, la palabra del Señor dice que el río Jordán se detuvo en un montón. Y en uno de los salmos, David, casi como haciendo mofa del río Jordán, dice, Jordán, ¿qué tuviste? Que te detuviste ante la presencia de Jehová. Es decir, eso era una cosa tan impresionante. El hecho de que ellos tuvieran la presencia de Dios en medio de ellos significaba casi una victoria segura. ¿Por qué digo casi una victoria segura? Porque en una ocasión, cuando el pueblo de Israel se había desviado de los mandamientos del Señor en los días de Elí, el sumo sacerdote, con sus hijos Ofni y Fines, ellos también quisieron hacer lo mismo cuando peleaban contra los filisteos, llevando el arca del pacto. Y dice la palabra del Señor, literalmente en esa escritura, en particular, de que el pueblo gritó de tal grado que la tierra tembló cuando llevaron el arca del pacto. Pero como Dios no estaba con ellos, no estaba agradado de ellos, murieron los dos hijos del sumo sacerdote, murió Elí, el sumo sacerdote, y bueno, perdieron la batalla y se robaron el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia del Señor y el arca del pacto era necesario, según ellos, para ganar las batallas. Ahora, Sadoc lleva el arca del pacto, pero David tiene una actitud diferente. Cualquiera hubiera dicho, bueno, deja el arca, qué bien que la trajiste, aquí va la presencia de Dios con nosotros. Pero David sabía y conocía a Dios a tal profundidad de que él le dijo a Sadoc, ¿sabes qué, Sadoc? Deja el arca. Si Dios tiene misericordia de mí, yo volveré y adoraré a Dios en este lugar y veré su tabernáculo y veré el arca. Lo primero que una persona, que un hijo de Dios hace en medio de la prueba es esto que hizo David. ¿Qué hizo David? Reconoció la soberanía de Dios. Y esto es algo que nos está costando a nosotros en este tiempo. Nos está costando entender la soberanía de Dios, que Dios es un Dios soberano, que Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere y como Él quiere. Nos está costando entender la soberanía de Dios en medio de un virus letal que está propagándose en toda la humanidad, está propagado en todo el mundo. Nos está costando entender de que Dios es soberano, de que nadie le puede dar órdenes a Él. La palabra del Señor constantemente dice
¿Quién le enseñó a él, refiriéndose al Señor, a Dios? ¿Quién le enseñó a él para que le fuese recompensado? ¿O a quién tenemos que darle reconocimiento porque le ha enseñado a Dios? Es más, nadie le ha enseñado a él. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, hermanos, dígame usted, sí o no que Dios puede detener todo lo que está ocurriendo hoy en nuestros días en un segundo. Dios puede detenerlo y ya, sencillo, no pasó nada. Se acabó el virus, se acabó la pandemia. Dios puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Pero si esto está ocurriendo, es porque en la mente soberana de Dios algo hay un propósito. Ayer mientras predicaba mi hermana que estaba predicando acá en el templo, decía, yo lo único que le pido al Señor es que me ayude a entender el propósito de lo que está ocurriendo, por qué Dios ha permitido todo esto, que Él me ayude a entender, a aceptar su propósito y poder salir de esta situación con una enseñanza más en mi vida. Eso es algo que me quedó marcado porque es nuestra actitud que debemos de tener en nuestros días. Decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué ha venido todo esto. Ayúdame a entender, ayúdame a sacar la lección que tú deseas que yo saque para mi vida personal después de que todo esto pase. Ayúdame, Señor, a entender, porque hermanos, en la soberanía de Dios, nosotros no entendemos muchas cosas. No entendemos por qué Dios permite la muerte, no entendemos por qué Dios permite el sufrimiento, no entendemos por qué Dios permite que nos sucedan cosas malas, no entendemos, pero detrás de todo eso, la mente inteligente, sabia, llena de ciencia de Dios, nos ayuda a nosotros a tener cierta idea que en la sabiduría de Él no va a permitir que nosotros pasemos situaciones de las cuales nosotros no aprendamos algo nuevo, de las cuales nosotros no crezcamos. Si Dios permite estas situaciones a nuestra vida, es porque Él tiene propósitos más grandes de lo que nosotros nos imaginamos para nuestras propias vidas. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando situaciones que no entendemos, que están fuera de nuestro control, situaciones que nos hacen sentir impotentes, como por ejemplo la enfermedad de un hijo, eso es una cosa dura, hermanos, que nosotros como padres atravesamos. Yo me recuerdo, mi hijo pasó una situación. Él tenía como un año y medio, no me recuerdo muy bien, pero se estaba deshidratando y eso es algo bien terrible para un niño, o no sé si tenía meses. Entonces llevamos a nuestro bebé, porque me recuerdo todavía era un bebé, y le pusieron agujas en una camilla, el niño gritaba. Eso es doloroso para uno de padre, es doloroso y uno no entiende. No entiende por qué esas situaciones Dios las permite. Uno no las comprende. Yo me recuerdo que yo no pude contener las lágrimas ahí mientras veía a mi hijo que le buscaban su vena porque no se la hallaban y el niño gritaba y teníamos que agarrarlo. Es una cosa muy fea. Y yo le decía, Señor, si te he fallado, perdóname. Señor, si esto es un propósito tuyo y si esto es algo, Señor, que tú me está permitiendo para enseñarme algo, Señor. Hermanos, a uno se le pasan mil y un cosas por la mente, pero al final, usted y yo tenemos que entender de que Dios es soberano. Cuando usted comprende que Dios es soberano, se dará cuenta de que nada se le sale del control al Señor. Se dará cuenta de que lo que Dios permite es algo que va a traer bendición a su vida, aunque a usted le cueste creerlo, aunque a usted le cueste entenderlo. Las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, a la larga nos dejan enseñanzas profundas cuando Dios las permite. Entonces en nuestra vida tenemos que entender de que Dios en su soberanía permitirá cosas que nosotros no entendemos, pero ya dependerá de Él el resultado de todo ello. Y también dependerá de la actitud que nosotros tomemos ante las situaciones que están fuera de nuestro control, como esta situación que estamos viviendo. David sabía, y él lo declara acá en el verso 25, si he hallado gracia delante del Señor, Él hará que yo vuelva y vea nuevamente su arca. Pero si Dios se desagrada de mí y me desecha,
entonces no voy a volver a ver el arca de Dios. Él sabía de que su vida no estaba en las manos de Absalón, de que su vida no estaba en las manos del ejército de Absalón, de que su vida estaba en las manos de Jehová de los ejércitos, el Dios que él había servido desde su juventud. ¿Sabe? Lo que le voy a decir en esta mañana es una realidad. Su vida no está en las manos de un virus. Su vida no está en las manos de una pandemia. Su vida no está guardada por un gobierno. Su vida no está en las manos de la situación que usted está atravesando, ni mucho menos del enemigo de nuestras almas. Nuestra vida está en las manos de Dios. Usted tiene que entender de que como hijo de Dios, usted ha sido redimido, comprado con sangre. Usted ha sido lavado con la sangre del Cordero. ¿Y qué significa eso? Pablo lo dice, si no me equivoco, en su carta a los Romanos. Ustedes han sido comprados con sangre. Ya no se pertenecen ustedes. Ustedes son propiedad exclusiva de Dios. Cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, a ese conocimiento de que mi vida no le pertenece a un virus, no le pertenece a las circunstancias que me rodean. Es más, gente puede planear su muerte y puede planear una batalla contra usted. El enemigo puede fraguar contra usted una guerra sin escapatoria para destruirle, pero su vida está en las manos de Dios. Y cuando el enemigo está planeando su derrota, Dios también está fraguando y planeando su victoria en medio de los planes del enemigo. Es impresionante las maneras en las cuales Dios se vale para poder sacarnos en victoria a nosotros. La palabra del Señor nos muestra en el libro de Esther cuando Amán estaba fraguando la derrota y la muerte, no solo de un hombre, sino de una nación entera, la nación de los hebreos, de los judíos. ¿Y qué sucede? De que ese día él hace una horca grande y dice: aquí es donde yo voy a ahorcar a Mardoqueo. No lo soportaba. Él fraguó toda el asesinato de Mardoqueo. Él hizo la horca y ahí él planeaba, él visualizaba a Mardoqueo muerto. ¿Y qué sucede? Siempre que el enemigo planea su muerte y su derrota, Dios planea su victoria. ¿Y qué sucedió? Esa misma horca, claro, no nos vamos a detener contando toda la historia. Probablemente después agarremos en un devocional el libro de Esther y podamos estudiar un poquito acerca de lo que fue la victoria que Dios le dio, no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Y hasta el día de hoy se celebra la victoria que Dios les dio en ese tiempo. Pero ¿qué sucedió? En esa misma horca ahorcaron a Amán. Se fija cómo las cosas se revierten. Y en lugar de traernos derrota, nos traen victoria a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios que tenemos nosotros, es soberano. Este Dios sí oye, sí escucha, este Dios sí responde, este Dios sí está con nosotros, amados hermanos. Entendamos la soberanía de Dios, y eso es lo que el Hijo de Dios hace en primer lugar, porque hay otras dos razones que voy a dar. No sé si voy a alcanzar a darlas ahora, pero si no las doy ahora, vamos a dejarlas consecutivamente en estos días. Pero una de las cosas que el Hijo de Dios tiene que hacer en medio de la prueba es reconocer la soberanía de Dios, que su vida, su economía, su libertad no depende de un gobierno, no depende de la circunstancia que le rodea, no depende de lo enfermo o saludable que esté. Su vida, su victoria depende del Señor. Todo lo que tiene depende de Dios. La economía del cristiano depende de Dios, no del trabajo que tiene. La salud depende de Dios, no de lo bien que se cuide. La vida depende de Dios, no de que sea una persona que maneje muy bien el volante del automóvil. No. Todo eso queda a un lado cuando el cristiano llega a los pies del Señor. Ha entregado su vida entera, no solamente para servir a Dios, sino para que el cuidado de Dios esté sobre su vida. Entonces ahora usted y yo tenemos que entender eso, la soberanía de Dios. Él hace como Él desea. Si Él manda la lluvia va. Si Él manda la nieve va. Y esto es descrito en el libro de Job. Le pregunto yo a usted, si Él manda la lluvia, y si Él manda la nieve, y si Él establece las estaciones en cada época del año, ¿no podrá Él controlar nuestra vida?
¿No podrá Él tener control de lo que está pasando? Detrás de todo esto puedo ver la mano de Dios, hermanos. Ayer por la noche ocurrió algo que nos quedamos nosotros meditando con mi esposa, y es que está un edificio con los otros apartamentos justamente enfrente de nuestro apartamento, y se oyó un grito desgarrador de una mujer que probablemente había fallecido alguien. Y se oyó un grito, dio un grito en la casa, y el grito fue tan desgarrador que hasta entró en nosotros ese como temor, ese como esto que está pasando es muy difícil, es muy difícil. Como se oyeron los gritos en las casas de los egipcios cuando morían los primogénitos, así ahora la mortandad está llegando al mundo entero, y se están oyendo gritos y lamentos, no en una nación, no en un apartamento, en un mundo que gime por la mano de Dios. Esto no se le ha salido de control al Señor. Algo Dios tendrá que hacer, algo sacará de victoria. Hermanos, si Cristo no viene en estos días, si el Señor Jesús no vuelve por nosotros en estos días, no recoge a la iglesia en estos días, tendremos que atravesar esta pandemia y salir al otro lado. Algo Dios tendrá que hacer por nosotros. Mientras la iglesia esté en esta tierra, la iglesia va a conocer la victoria del Señor Jesucristo. Nosotros no estamos destinados para la derrota, ni siquiera en un vago pensamiento. Nuestra vida está destinada para la victoria. El Señor Jesús lo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces nuestra vida como hijos de Dios, como iglesia del Señor, está destinado para las victorias de Dios. Nuestra vida está destinada para la victoria. Claro, el cristiano también muere, el cristiano también se enferma, el cristiano también pasa luchas, pero eso no significa de que eso marca una derrota. No, sella nuestra victoria para siempre. Porque nuestra victoria no solamente está en esta tierra, nuestra victoria está eternamente preparada para la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que está ocurriendo, solamente con esto que sucedió ayer, agachamos nuestra cabeza y le decimos: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de mis hermanos. Tenemos que entender, hermanos, de que nadie nos puede librar, nadie, sino solamente Dios. Dios es soberano, y eso es algo que David entendía de parte de Dios, de que Dios es soberano, de que nadie se le compara a Él en su soberanía. Dios es soberano y Él hace como Él desea. Dios es soberano y Él permite el sufrimiento por alguna razón. Dios es soberano y Él permite de que la iglesia, como dijo Pablo, a través de muchas tribulaciones, entre en el reino de los cielos. Pablo lo dijo, y lo dijo después de la apedreada que le dieron en Listra, que lo dejaron por muerto. Y él dijo: no, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, ahora nos enfrentamos a una situación que nos hace sentir impotentes, que nos hace sentir como con esa incertidumbre de qué pasará el día de mañana. Claro, los diagnósticos profesionales dicen: después de diciembre, debido a todas las festividades, habrá un rebrote, tenemos que prepararnos para enero y febrero también, y al menos eso es lo que han dicho acá en esta zona donde vivimos, en California. Prepárense, porque quién sabe, quizás a principios de el verano vamos a estar viendo la luz del sol. Hermanos, esos son los pensamientos del hombre, pero Dios es soberano. El hombre le puede decir: le quedan pocos días de vida, pero usted como cristiano siempre tiene que ir a Dios y decirle: Señor, esto dice el doctor, pero ¿qué dices tú? Esto dice el abogado, pero ¿qué dices tú? Esto dice la gente, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Y uno de las responsabilidades de cada cristiano es buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta enfermedad que estoy pasando? ¿Cuál es tu voluntad en esta situación que estoy viviendo? ¿Cuál es tu voluntad en todo lo que estoy atravesando? Una de las preguntas que hoy tenemos que hacernos entonces, hermanos, es: ¿cuál es tu voluntad, Señor, en medio de todo lo que estamos pasando con esta pandemia? ¿Cuál es tu voluntad? No para una nación entera, no para un estado, ni siquiera para una ciudad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Qué quieres tú que yo aprenda en mi vida?
¿Qué cosas y qué caminos quieres tú que yo arregle en mi vida? ¿Qué cosas hay de mí que tú quieres que yo deje? ¿Qué cosas hay de mi vida que tú quieres que yo cambie? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué voy a sacar de esta situación que estamos viviendo? Tendría que ser la pregunta de cada uno de nosotros en nuestros días. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y si esto está pasando es porque tú lo has permitido. Y si lo has permitido, tiene que haber una razón soberana, inteligente y sabia de parte de Dios en medio de todo esto. David se estaba enfrentando a su propio hijo. O más bien dicho, su propio hijo se estaba enfrentando a él, a su padre. Qué cosa más difícil. Él había salido huyendo del palacio. Pareciera como que era algo terrible lo que había llegado, como que era el fin de David. Cualquiera que lo veía pudiera haber dicho, este es el fin de David. Se acabó el reinado de David. Y es más, en medio de todo eso vemos a un hombre que sale tirándole piedras a David y profiriendo una maldición contra David. Simeí, si no me equivoco, y le decía, al fin te alcanzó tu maldad, hombre sanguinario y perverso. Al rey, hermanos, al rey David. Al fin te alcanzó tu maldad, porque aún en medio de todo eso, en medio de las situaciones difíciles, el diablo va a utilizar chismes, va a utilizar habladurías para usted, calumnias, que van a tratar de desanimarle, que van a tratar de hacerle que usted se quede, pero es ahí donde usted tiene que continuar en medio de todo eso. Era una situación muy difícil. Muchas veces hay cosas que uno piensa, este es el fin. Este es el fin de mi ministerio, este es el fin de mi vida, este es el fin del privilegio que yo tenía, este es el fin. A veces no es el fin. No es el fin de su vida, no es el fin. Quizás algunos están enfermos con el virus y dicen, ya aquí ya me quedé, ya no la voy a hacer. No es el fin, la última palabra no la tiene un virus, no la tiene un gobierno, no la tiene un doctor. La última palabra la tiene Dios. Dios es soberano. Tiene que entender esa realidad en su vida. Que como cristiano su vida se rige no por el poder de un virus, sino por el poder de Dios y de su palabra. Veamos cuáles son, qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios tiene que decir con respecto a esto, con respecto a mi vida. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Qué Dios quiere para mi familia? ¿Qué Dios quiere para nosotros? ¿Le ha preguntado usted eso a Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? ¿Qué cosas quiere el Señor que nosotros cambiemos? Hoy, hermanos, es un tiempo de reflexión. No un tiempo de estar lamentándonos, sino un tiempo de reflexión para cada uno de nosotros. Un tiempo de decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres para mi vida y poder sacar una lección de vida que no solamente quede plasmado en los libros de historia esta pandemia, sino también que quede plasmado en mi familia, los cambios que nosotros hicimos, que quede en mi recuerdo plasmado las cosas que yo cambié en medio de esa pandemia para ser mejor cristiano, para ser mejor pastor, para que seamos mejor iglesia. ¿Qué cosas cambiaron en medio de esa pandemia? ¿Qué cosas tuve que reflexionar en mi vida? Dios es soberano. Y Dios sabe por qué está permitiendo todas estas cosas. Pero una de las cosas que tenemos nosotros que entender es de que en medio de todo esto, en medio de la historia que acabamos de leer de David, o parte de la historia, tenemos que entender que él reconocía la soberanía de Dios. Y que a Dios nada se le sale de su control. Nada se le sale de las manos. Eso es lo primero que David entendió en medio de toda la situación que estaba viviendo. Nosotros también tenemos que reconocer de que Dios es soberano y que Dios hace como Él quiere en medio de todas estas cosas. Cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac, él sabía de que no se lo estaba pidiendo cualquier persona, sino un Dios soberano. ¿Y sabe lo que nos revela el libro de Hebreos? Dice que el libro de Hebreos nos revela lo que Abraham iba pensando mientras iba subiendo el monte y mientras iba a matar a su propio hijo. ¿Sabe lo que Abraham estaba pensando? Que Dios se lo iba a resucitar. Y de que cuando él lo degollara y cuando su sangre cayera, también Dios era tan poderoso para levantarlo de entre los muertos. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué decía Abraham eso? Porque era imposible de que Dios le había prometido una gran nación y le había prometido tantas promesas en su hijo, en el hijo de la promesa,
Y ahora Dios se lo estaba pidiendo para matarlo, para ofrecérselo en sacrificio. Pero él entendía que Dios en su soberanía tenía tanto poder como para darle un hijo en medio de su vejez y un vientre estéril, como también podía resucitarle a un hijo muerto. Eso es entender con nuestra fe la soberanía de Dios. A eso me refiero. Que cuando nosotros atravesamos momentos difíciles de nuestra vida, entender la soberanía de Dios cuesta, pero cuando nosotros le decimos, Señor, por fe yo voy a creer que tú estás utilizando este tiempo para enseñarme algo bueno, para sacar algo bueno para mi vida. Y aún, hermanos, si nosotros somos realistas, a veces la muerte llega para los hijos de Dios, no porque Dios sea malo, sino a veces por su bondad, por su misericordia. Esto que estoy diciendo para muchos es difícil de entender, pero la palabra del Señor lo revela en el libro de Isaías, que de delante del juicio, de delante de las cosas malas, es quitado el justo y entra a las moradas de Dios. Entender eso requiere cierta madurez y cierto conocimiento profundo de la palabra del Señor y fe sobre todo en la palabra del Señor para entender de que Dios es un Dios que aún permite la muerte de sus hijos por algo soberano. Dice la palabra del Señor que el anhelo de Dios es estar con nosotros. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, en la soberanía de Dios, nosotros nos enfrentamos a diferentes cosas, a cosas que no entendemos, a cosas que vamos a entender, a cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿Qué situación está usted atravesando esta mañana? ¿Qué situación ha atravesado este mes o este año? ¿Qué cosas ha estado atravesando que no entiende? Cosas que no comprende. ¿Ha estado recibiendo tratamiento de quimioterapia quizás por el cáncer que ha llegado? ¿Ha estado en la camilla de un hospital? ¿Ha estado en situaciones que usted no quisiera ver a su familia? ¿Ha estado atravesando momentos difíciles usted y su familia? Entienda que Dios es soberano y por algo, amados hermanos, Dios está permitiendo lo que permite en nuestra vida. Dios hace estas cosas. Dios las permite de alguna manera. Y espero en esta hora de que esta mañana que hemos estado predicando y hablando en este devocional de la soberanía de Dios y lo que un hijo de Dios tiene que entender en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles, nuestra actitud que debemos de tener, y una de las primeras actitudes que tiene que haber en nuestra vida es el reconocimiento de la soberanía de Dios. El día de mañana vamos a tocar la otra parte porque son tres cosas que que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener siempre en mente cuando atravesemos situaciones difíciles. Actitudes que deben de haber en nosotros, que deben de marcar la situación difícil que nosotros estamos atravesando. Y en esta ocasión es: reconozcamos la soberanía de Dios. No cuestionemos a Dios. No levantemos nuestro puño contra el cielo y le digamos, Señor, yo no creo que esto venga de ti. No deje que, aunque el enemigo traiga cosas difíciles a nuestra vida, y Dios le permita a él que nos toque, deje que Dios es soberano, Él tiene la última palabra para su vida. No deje de confiar en Dios aún en este momento de dificultad. Vamos a orar en esta hora y después voy a leer sus comentarios, después voy a ver quiénes están conectados. Disculpe que ahora ya no estoy leyendo comentarios ni saludos en medio de la predicación para que podamos gozarnos juntos en el mensaje de la palabra del Señor. Y al final, en el principio y al final, poder leer sus comentarios, peticiones y diferentes saludos. Vamos a orar en esta hora. ¿Qué le parece? Padre bueno, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, nosotros reconocemos tu soberanía. No hay Dios como tú. Tú haces como quieres, cuando quieres, con quien quieres y como quieres. Padre, nadie puede cuestionarte a ti. Tú eres Dios y nosotros la creación. En esta hora yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que bendigas la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos y hermanas que ha estado conectado. Te ruego, Señor, en esta hora, que sea tu mano de poder y tu mano de misericordia obrando de una manera especial, Señor, en medio de todo lo que está ocurriendo, Señor, no solamente en este país, sino en el mundo entero, Padre. Que pueda para nosotros traer algo de bendición a nuestra vida, Señor.
que podamos entender, Dios mío, tu soberanía y podamos entender de que tú, Señor amado, haces como quieres, Señor, en nuestra vida. Te ruego en el nombre de Jesucristo que seas tú obrando de una manera especial y poderosa. En esta hora en tus manos yo pongo a tu pueblo que puede estar atravesando enfermedad o diferentes situaciones que no entiende, Señor, tu pueblo. No entendemos. Señor, yo te ruego que tú le des fuerza emocional a la iglesia y que le des fuerza, Señor, anímica a cada uno de mis hermanos. En esta hora te ruego que tomes en tus manos, Señor, la vida de cada uno y que nos des, Señor eterno, esa paz en el corazón que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que este tiempo haya venido solamente para marcar nuestras vidas con tu presencia. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a enmendar nuestros caminos delante de ti. Gracias te doy por mis hermanos que han oído este mensaje y te pido que lo lleves hasta donde puedan escucharlo más personas que necesitan oír, Señor, este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos pongo, Señor, este tiempo y te pido que bendigas a mis hermanos.